Almohadilla, almohadilla, Ande y Kerem. Revelamos la verdad, ¿su amor tiene un secreto oscuro? Impactante. Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de novelas turcas, el Rinku Superíndice 3N, donde exploramos las historias S apasionantes, los romances S intensos y por supuesto, los secretos S jugosos que se esconden de S de nuestras series favoritas. Si eres un verdadero fanático de las producciones otomanas, este es tu lugar. Hoy vamos a desentraumasmenosar algo que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. La pareja que nos enamoró Superíndice 3 en la pantalla y fuera de ella. Pero copyright hay de cierto en todos los rumores que circulan. ¿Existen secretos ocultos de S de su relación Superíndice 3N? ¿Hay posibilidades reales de una reconciliación Superíndice 3N? Vamos a analizar a fondo todo lo que sabemos, lo que se dice y lo que quizú nunca sepamos. Prepárense para un viaje lleno de especulación Superíndice 3N, análisis y por supuesto un poco de drama turco que tanto nos gusta. Antes de comenzar, si te gusta el contenido que te traemos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes, desde análisis de episodios hasta entrevistas exclusivas y por supuesto ese chismecito de nuestras parejas favoritas. Así que sin ese preámbulos vamos a sumergirnos en este drama. Como saben, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a la serie Senu con diéresis al Cap, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Esta comedia romántica, emitida entre 2020 y 2021, se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno global, catapultando a ambos actores al estrellato internacional. No solo en Turquía sino en Copyright Rica Latina, Europa y hasta en Asia, la serie logró Superíndice 3 conquistar corazones y generar una legión Superíndice 3N de fans. Senu con diéresis al Cap es una serie que combina el romance, el humor y el drama de una manera muy adictiva. La historia gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable y una pasión Superíndice 3N por la arquitectura paisajista. Sus sueños más menos de estudiar en Italia se ven truncados cuando pierde su beca, culpa que recae directamente sobre Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto que dirige ArtLife, una de las empresas de arquitectura S importantes de Estambul. Serkan, conocido por su perfeccionismo y su falta de tacto, parece ser el polo opuesto de Eda, una chica espontánea y llena de vida. Por circunstancias del destino, y gracias a un acuerdo premeditado por la madre de Eda, Aydan, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un noviazgo para beneficiar los intereses de ambos. Serkan necesita proyectar una imagen de compromiso para cerrar un importante acuerdo comercial, mientras que Eda necesita recuperar su beca. Lo que comienza como un simple acuerdo contractual con cláusulas y normas estrictas, pronto se transforma en una atracción Superíndice 3N irresistible y, finalmente, en un amor verdadero que desafiará todas las expectativas. Pero Senu con diéresis al Cap no es solo una historia de amor. También Copyright N explora temas como la ambición Superíndice 3N desmedida, la superación Superíndice 3N personal frente a la adversidad, la importancia de la amistad y la lealtad, y la búsqueda constante de la felicidad. La serie destaca por su química palpable entre los protagonistas, los paisajes impresionantes de Estambul que se convierten en un personaje S de la historia, la banda sonora que acompaña más menos a cada momento con la melodía perfecta, y un guión inteligente y divertido que equilibra a la perfección Superíndice 3 en el romance con el humor y el drama. Además, la serie cuenta con un elenco secundario de personajes más menos hables que aportan frescura y diversión Superíndice 3N a la trama. Ahora bien, volviendo a Hande y Kerem, su química en pantalla era innegable. Los fans de todo el mundo se enamoraron de su relación Superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la serie. Y es que durante el rodaje la ficción Superíndice 3N se hizo realidad, y Hande y Kerem confirmaron su noviazgo, desatando la euforia entre sus seguidores. La noticia corrió Superíndice 3 como la Superíndice 3 Lbora en las redes sociales, convirtió Copyright Dolos en la pareja del momento. Su relación Superíndice 3N fue muy mediática y seguida de cerca por los fans, quienes los bautizaron cariñosamente como Anker. Compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, demostrando su amor y complicidad.
Se les veo a felices y enamorados, viajando juntos a lugares paradisíacos, celebrando sus logros profesionales y personales, y disfrutando de la compau más menos ua mutua. Se convirtieron en un ejemplo de amor para muchos, una pareja que parecua sacada de un cuento de hadas. Los fans analizaban cada detalle de sus apariciones públicas, buscando pistas sobre su futuro juntos, sou más menos ando con una boda de ensueu más menos hoy una vida llena de felicidad. Pero como en muchas historias de amor, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, saltó superíndice 3 la noticia de su ruptura. La noticia sorprendió superíndice 3 y entristeció superíndice 3 a muchos fans, que esperaban que su relación superíndice 3N fuera duradera. La decepción superíndice 3N fue palpable en las redes sociales, con mensajes de tristeza, incredulidad y hasta indignación superíndice 3N. Muchos se negaban a creer que su relación superíndice 3N había llegado a su fin, aferrándose a la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N. ¿Q copyright para su superíndice 3 realmente entre Ande y Kerem? Es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Oficialmente no se conocen los motivos de su ruptura. Ambos actores han mantenido silencio al respecto, evitando alimentar la especulación superíndice 3N y protegiendo su intimidad. Algunos medios especularon con que la presión superíndice 3N medio urtica constante, el acoso de los paparazzi y las exigencias de sus carreras profesionales, cada vez más demandantes, habían afectado su relación superíndice 3N, generando copyright y desgaste. Otros, en cambio, apuntaron a posibles diferencias irreconciliables en su forma de ser, en sus prioridades o en sus proyectos de futuro. Se habla superíndice 3 de celos profesionales, de incompatibilidad de agendas y de la dificultad de mantener una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida en medio del torbellino de la fama. Lo cierto es que desde su ruptura Ande y Kerem han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Han evitado hablar el uno del otro en público y se han centrado en sus respectivos proyectos profesionales, tratando de dejar atrás el pasado y enfocarse en su futuro. Han demostrado una gran madurez y profesionalismo al no involucrarse en polu copyright micas ni alimentar el morbo medio tico. Ande Eru Párrafo ha continuado cosechando con diéresis copyright citos en la televisión superíndice 3N turca, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices populares y talentosas de su generación superíndice 3N. Participó superíndice 3 en la serie Bambai Kabiri, un thriller psicólogo superíndice 3 Hiko donde interpreta a una fiscal llamada Leila Hadid, una mujer brillante y ambiciosa que sin embargo esconde un oscuro secreto. Sufre de un trastorno de personalidad disociativo. Esta serie ha sido muy bien recibida por la crítica, que ha elogiado la actuación superíndice 3N de Ande y la complejidad de la trama. La serie ha demostrado que Ande no se limita a los papeles de comedia romántica, sino que es capaz de asumir roles muy desafiantes y dramáticos. Además, Ande ha incursionado con fuerza en el mundo de la moda, convirtió copyright 2 en embajadora de importantes marcas internacionales, como Nocturne y Atasai Jewelry. Su estilo personal, su belleza natural y su carisma la han convertido en un icono de la moda, y es muy solicitada para campau más menosas publicitarias, eventos de alfombra roja y portadas de revistas. Su presencia en redes sociales es imponente, con millones de seguidores que admiran su estilo y la siguen en cada uno de sus proyectos. Por su parte, Kerem Bürsin también Copyright N ha seguido trabajando en diferentes proyectos, demostrando su versatilidad como actor y su ambición superíndice 3N por explorar nuevos horizontes. Protagonizó superíndice 3 la serie Jau con diéresis o que se versen, una comedia romántica donde interpreta a Atea Arkal, un joven millonario que regresa a Turquía después copyright S de pasar aún más menos os en el extranjero, escapando de una vida familiar disfuncional y buscando encontrar su propio camino. Aunque la serie no tuvo el mismo U con diéresis copyright cito arrollador que ese U con diéresis al CAP, Kerem ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes roles y conectar con el público. Kerem también Copyright N ha apostado fuertemente por la producción superíndice 3N audiovisual. Ha creado su propia productora Braveborn Films, y estuvo trabajando en el desarrollo de nuevos proyectos, tanto para televisión superíndice 3N como para cine. Su objetivo es apoyar el talento turco, dar visibilidad a nuevas historias y crear contenido de alta calidad que conecte con el público internacional. Ha expresado su deseo de producir historias que tengan un impacto social positivo y que reflejen la diversidad de la sociedad turca.
Ahora bien, la pregunta que todos se hacen es, ¿hay vuelta a True S para Ande y Kerem? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N? La verdad es que a día de hoy, no hay ninguna evidencia concreta que sugiera que Ande y Kerem es tu copyright N considerando volver a estar juntos. No han sido vistos juntos en público, no han hecho declaraciones al respecto y han seguido caminos separados en sus vidas personales y profesionales. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, donde las emociones son amplificadas y las relaciones son constantemente escrutadas, todo es posible. Hemos visto muchas parejas que, después copyright S de una ruptura dolorosa, han decidido darse una segunda oportunidad y han logrado construir una relación superíndice 3N S fuerte, madura y duradera. El tiempo cura las heridas, las perspectivas cambian y el amor puede resurgir de las cenizas. Además de eso, la química entre Ande y Kerem era innegable. Su conexión superíndice 3N en pantalla era evidente para todos los que vieron Senu con diéresis al cap, y muchos creen que esa conexión superíndice 3N sigue existiendo, latente, a pesar del tiempo y la distancia. Esa chispa que encendió superíndice 3 el amor entre ellos podrá reavivarse en el futuro, si ambos estuvieran dispuestos a intentarlo. Por otro lado, también copyright N es importante tener en cuenta que ambos son superíndice 3 venes, exitosos, talentosos y muy solicitados. Sus carreras profesionales son prioritarias en este momento de sus vidas, y es posible que no tengan el tiempo ni la energía necesarios para dedicarle a una relación superíndice 3N amorosa compleja y exigente. La fama y el con diéresis copyright sito conllevan una serie de responsabilidades y sacrificios que pueden dificultar la estabilidad de una relación superíndice 3N. Pero como dije antes, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Q copyright N sabe si en el futuro Ande y Kerem decidir N darse una nueva oportunidad. Quizás el destino tenga otros planes para ellos y sus caminos se crucen nuevamente en el momento adecuado. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo como actores, admirando su talento y belleza, y siguiendo de cerca sus carreras profesionales. Y por supuesto podemos seguir más menos ando con una posible reconciliación superíndice 3N, alimentando la esperanza de que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Ahora, quiero hablarles de otra serie turca que también copyright N generó superíndice 3 mucha especulación superíndice 3N sobre la vida personal de sus protagonistas. Una serie que también copyright N conquistó superíndice 3 corazones alrededor del mundo, Erkenci Kuay. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora e idealista que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de Candy Beat, el hijo mayor del dueño más menos o de la empresa, un foto superíndice 3 grafo aventurero y de espíritu libre. Al igual que con Ande y Kerem, la química entre Demet y Can era evidente en pantalla, traspasando la barrera de la ficción superíndice 3N y cautivando a los espectadores. Los fans de la serie se enamoraron de su relación superíndice 3N, de la dulzura de Sanem y del carisma de Can, y comenzaron a especular con la posibilidad de que estuvieran juntos en la vida real. La magia de Erkenci Kuay radicaba en la autenticidad de sus personajes y en la forma en que la serie abordaba temas como el amor, la amistad, la familia y la búsqueda de la identidad. Y aunque nunca confirmaron oficialmente su relación superíndice 3N, Demet y Can fueron vistos juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación superíndice 3N, alimentando a UNMU. Los rumores y la ilusión superíndice 3N de los fans. Compartúan fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando su cercanía, su complicidad y su gran sentido del humor. Se les veo disfrutando de la compau más menos ua mutua, riendo, bromeando y compartiendo momentos especiales. Sin embargo, al igual que con Ande y Kerem, la relación superíndice 3N entre Demet y Can terminó superíndice 3 abruptamente, dejando a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto. Los motivos de su ruptura nunca fueron revelados, pero algunos medios especularon con posibles diferencias irreconciliables en su forma de ser, en sus ambiciones profesionales o en sus proyectos de futuro. También copyright N se habló superíndice 3 de la presión superíndice 3N medio urtica y de la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el constante escrutinio público. La ruptura de Demet y Can también copyright N generó superíndice 3 mucha tristeza y decepción superíndice 3N entre los fans de Erkenci Kuay. Muchos esperaban que su relación superíndice 3N fuera duradera y que terminaran juntos para siempre, convirtió copyright 2 en un ejemplo de amor verdadero.
La ilusión superíndice 3N se desvaneció superíndice 3 y la realidad golpeó superíndice 3 con fuerza, recordó Donos que las relaciones de los famosos no son inmunes a los problemas y a las dificultades. Desde su ruptura, Demet y Can han seguido caminos separados en sus vidas personales y profesionales. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque recientemente se divorciaron, demostrando que el matrimonio no siempre es sinónimo de felicidad. Can, por su parte, ha estado vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero actualmente se encuentra soltero, enfocado en sus proyectos profesionales y disfrutando de su libertad. Estas dos historias, la de Andy y Kerem y la de Demet y Can, nos demuestran que la fama, el ucondiéresis copyright sito y la adoración superíndice 3N del público pueden tener un impacto significativo en las relaciones personales de los actores. La presión superíndice 3N medio urtica constante, las exigencias de las carreras profesionales, la falta de privacidad y la dificultad para mantener una vida normal pueden ser factores determinantes en el desenlace de una relación superíndice 3N amorosa. Y aunque nos guste romantizar las relaciones de nuestros actores favoritos, idealizando sus vidas y proyectando nuestros propios deseos y fantasías en ellos, es importante recordar que son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias emociones y sus propias decisiones. No son personajes de cuento de hadas, sino seres humanos complejos y vulnerables. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la relación superíndice 3N entre Hande Párrafo y Kerem Bürsin, y sobre la especulación superíndice 3N que rodea a las parejas de nuestras series turcas favoritas. Recuerden que al final del dúo, lo más importante es disfrutar de las series, admirar el talento de estos actores y respetar sus decisiones personales, independientemente de lo que ocurra en sus vidas privadas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Hande y Kerem podrán volver a estar juntos en el futuro? ¿Qué copyright otras series turcas les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Du copyright denme sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y no olviden seguir Show más menos ando con el amor verdadero.